menos de un tercio. Y entonces, pues hermanos, pues vamos a seguirnos esforzando porque de verdad estos salmos tienen tanta enseñanza. Y este no es la excepción. Este es el salmo de la piedra angular. Y esta expresión tiene que ver con el versículo 22. Fíjense bien, hermanos, versículo 22 dice de la siguiente manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿sí? Y entonces estas palabras que aparecen en el versículo 22 son palabras que tienen un contexto mesiánico, es decir, que están relacionados con Cristo. Y más adelante vamos a ver que no solamente es este texto, hay otros más que aparecen en relación con el Señor Jesús. Bueno, pues el Salmo 118 tiene 29 versículos y de verdad que es una joya de enseñanza espiritual, y hay expresiones tan maravillosas que uno podía pasarse por varios estudios, porque no se puede agotar toda la enseñanza de un salmo como este. En sus 29 versículos, de verdad que tiene cosas tan grandiosas. Es como poder entrar a una mina donde hay muchas joyas, muchas piedras preciosas, y que hay que estar excavando para poder obtenerlas. Y este salmo es un salmo de una mina espiritual llena de joyas de enseñanza para nuestra vida espiritual. Es un salmo que tiene una característica muy diferente a otros salmos porque utiliza mucho la repetición, y la repetición es con la finalidad de que quede grabado en los corazones de los que van a cantar o van a expresar este salmo. Bien, vamos a ver algo relacionado con este salmo. Primeramente, este salmo es el último salmo del Jalel. Acuérdense que hemos estado viendo esta sección. Los salmos del 103 al 118 pertenecen al Jalel egipcio, y es un salmo de gratitud por la misericordia divina, actuando en salvación, en respuesta a la oración, liberación a los enemigos, fortaleza y hasta disciplina. Es un salmo mesiánico por los versículos 25-26. La redacción poética sirve para enfatizar la grandeza de Dios hacia su pueblo. Algunos estudiosos indican que este salmo se cantaba en alternancia con dos coros. Vean ustedes, por favor, hermanos, o veamos, mejor dicho, los versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. A ver, lo leemos todos juntos. Del 1 al 4. Nada más del 1 al 4. Lo leemos todos juntos. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Digan ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Ahora vamos a hacer esta dinámica, por decir así. Los de esta fila, por favor, los que están en esta fila, van a leer solamente el primer renglón de cada versículo. Y los de esta fila, nosotros leemos el segundo renglón. Fijémonos entonces. A ver, entonces empiezan ustedes. Versículo 1. Porque para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Bueno, esa alternancia era lo que utilizaban los levitas, o se utiliza esta forma en los coros levitas, y para darle mayor peso o mayor impresión, porque se formaban dos coros. Hay un pasaje en el libro de Nehemías, en el capítulo, creo que es el capítulo 8 o 9, en donde se menciona, ahorita lo vamos a ver, se menciona que hubo dos coros cuando se levantaron las murallas de Jerusalén en la reconstrucción. Se formaron dos coros, y un coro iba en una procesión por un lado y el otro iba por otro lado, y llegaron a encontrarse en el punto donde estaba la casa del Señor, pero iban cantando y iba armonizando de esa manera. Esta misma forma de cantar así entre dos coros aparece en el Salmo 136. Por favor,
Vayamos al Salmo 136, allá adelantito. Y veamos, vamos a leer solamente los primeros 3 versículos, nada más los primeros 3 versículos. Pero si se dan cuenta, todo el Salmo es igual en la forma de la repetición. Nada más leamos del 1 al 3. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, un renglón lo cantaba un coro, el segundo renglón lo cantaba otro coro, y se iban así armonizando. ¿Cómo era la música? No, eso sí no lo sabemos, pero la cosa es que esos coros cantaban de esa forma. Entonces había esa alternancia. Por eso aquí dice, algunos estudiosos indican que este salmo se cantaba en alternancia de 2 coros. Un coro aquí, otro coro de este lado, y cantando por decir, en forma alternada, un renglón uno, un renglón otro, y así sucesivamente. O una frase uno, otra frase otro, y así. Y eso creaba mayor impresión, animaba más a la multitud a adorar al Señor. Entonces, había muchos recursos, fíjense bien, recursos que se utilizaban en la adoración al Señor, como en este caso. Bien, y así como aparece esta expresión en el Salmo 118 de la repetición que dice en el segundo renglón, porque para siempre es su misericordia, pues en este Salmo utiliza precisamente ese recurso de la repetición. Ahorita vamos a entrar en materia. Vamos a ver aquí, hay 4 cosas que se nos mencionan en este Salmo, 4 cosas. La primera es la invitación a la alabanza, como estamos viendo aquí en los versículos del 1 al 4. En segundo lugar, la gratitud por los favores que Dios ha hecho al salmista, el que escribe este salmo. 3, el gozo que hay al estar en la casa de Dios. Y por último, la exaltación hacia Dios, que se termina con una doxología. Los versículos 28 y 29 son una doxología. Y resulta que la estructura de este salmo, por la manera como se está mencionando las palabras, las frases de este salmo, propiamente se puede dividir en 2 partes. Vamos a ver aquí, bueno, antes que eso, vamos a ver aquí el contexto histórico. Se cree que este salmo estaba relacionado con la fiesta de los tabernáculos y tiene que ver con los libros de Esdras y de Nehemías, porque los judíos regresan de Babilonia y celebran la fiesta de los tabernáculos que por mucho tiempo no se había llevado a cabo. Vamos a Esdras capítulo 3, versículo 4, por favor, para que veamos el contexto histórico. Esdras capítulo 3 y versículo 4. Si alguien es rápido en esgrima, por favor, léanos este pasaje. Esdras 3, 4, por favor. Muy bien, gracias hermana Marina. Entonces veamos que aquí se está mencionando esta fiesta especial que estaban celebrando pues los judíos que regresaron del exilio y que por mucho tiempo pues habían dejado de celebrar. Recordemos que 70 años estuvieron en el cautiverio y pues allí en el cautiverio no pudieron llevar la celebración de sus fiestas sagradas como Dios les mandaba, pero ahora que ya estaban de regreso, pues ahora estaban ya con esta situación. Bien, entonces es esto. Ahora una cosa más, tiene que ver con la reconstrucción del templo. Volvemos otra vez al contexto, tiene que ver con Esdras y con Nehemías, y vamos al capítulo 3, versículos 10 al 11, ahí mismo en Esdras, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Por favor, alguien que nos lea. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
Muy bien, y noten un detalle muy especial en el versículo 11, porque cuando estaban cantando, ¿qué estaban entonando? ¿Qué palabras estaban diciendo? Pues, dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo comienza este salmo? El Salmo 118 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, el contexto histórico puede ser que esté relacionado con este asunto tan especial. En un sentido estricto, no se sabe bien cómo es que ocurrió o cómo surgió este salmo, porque no hay tanta referencia, pero basándonos en lo que se está diciendo aquí en Nehemías y en Esdras, pues se puede tomar en consideración que este salmo se usó para esta situación. Bien, entonces ahora vemos acá, aquí vemos lo que acabamos de leer, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. No olvidemos que para ese tiempo la casa del Señor había sido quemada por Nabucodonosor, estaba en ruinas, y por eso los judíos que regresaron junto con Esdras y Nehemías volvieron a reconstruir la casa del Señor. Ya no fue como en el tiempo de Salomón, ya no tuvo la gloria de la casa de Salomón, pero sí se volvió a levantar porque se deseaba alabar al Señor y darle lugar, porque pues Dios había sido misericordioso el volverlos otra vez a su tierra. Entonces, vamos a ver aquí la estructura. Entonces, en base a la situación de lo que está ocurriendo en el libro de Esdras y de Nehemías, pues el Salmo 118 tiene que ver con la procesión. Déjenme mostrarles acá. No se ve muy bien acá el dibujo, pero aquí viene un coro y aquí va otro coro, ahí van a encontrarse, y es más o menos la situación, porque se trata de una procesión, la procesión del pueblo que va hacia el templo, y en esa procesión van cantando la forma como Dios ha hecho grandes maravillas, grandes favores a sus vidas, y lo están reconociendo. Y ya cuando llegan al templo, la segunda parte, a las puertas del templo, vuelven a expresar ciertas situaciones de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces el Salmo se puede dividir en la manera como esos dos coros se alternaron y cómo iban a la casa del Señor. Entonces se trataba de una procesión para la casa del Señor. Entonces los versículos del 1 al 18, el pueblo y los coros van caminando hacia el templo, y luego llegan ya a las puertas del templo para ofrecer su adoración, sus sacrificios, su alabanza al Señor. Bien, vamos a ver ahora aquí. Vamos a empezar la procesión del pueblo hacia el templo, y tiene que ver con los primeros dos puntos que vimos en el bosquejo: la invitación a la alabanza y la gratitud por los favores. Notemos aquí, hermanos, notemos en esta parte, en estas palabras, que son palabras de gozo, son palabras de una entrega muy especial de parte del pueblo hacia Dios, porque está reconociendo sus grandes maravillas. En este salmo se expresa con mucha gratitud lo que Dios ha hecho a pesar de problemas que se han tenido, ¿sí? Y podemos ver acá, veamos, dice, diga ahora, y note, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Noten Israel, la casa de Aarón, los que temen a Jehová. Esta misma forma aparece en el Salmo 115. Vayamos por favor al Salmo 115 para que veamos esta situación. Y versículos 9 al versículo 11, del 9 al 11, veamos que casi es muy parecido a la estructura, aunque cambia la palabra enfática, la frase enfática, pero fíjense bien, dice, oh Israel, entonces se está refiriendo a Israel, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Luego, casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Aparecen los tres grupos, está Israel, está la casa de Aarón, y ¿quiénes más? Los que temen al Señor. Entonces, están los mismos grupos que aparecen aquí
en el Salmo 118. Bien, ahora veamos aquí, ¿qué está indicando esa frase? ¿Por qué? ¿Por qué dice Israel? ¿Por qué dice la casa de Aarón? ¿Por qué dice los que temen al Señor? Porque está invitando a todo el mundo. Porque es una invitación no solamente, aunque lo divide por grupos, sin embargo, es una invitación para toda la gente. Es decir, al pueblo de Dios, los que están dedicados al sacerdocio, como también los que temen al Señor. Pero ¿quiénes son los que temen al Señor? Pues son aquellos que no siendo judíos, se han convertido al Señor y ahora también se unen en la alabanza al Señor. Entonces, es una invitación a todo el mundo. Son el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas y los gentiles convertidos, todos unidos en la adoración al Señor. Veíamos la semana pasada que el Salmo 117 es una invitación a todas las naciones, ¿sí? A alabar al Señor, no solamente los de Israel, sino también ahora todos los gentiles se les invita a ser partícipes de la gracia de Dios y poder alabarle. Pues lo mismo está ocurriendo aquí. Entonces, el concepto de que los judíos rechazaban a los gentiles no fue siempre la idea de los judíos. Hasta que se llega al Nuevo Testamento, hubo ese cierto rechazo porque los judíos tenían un problema con los samaritanos. Y recordemos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando el Señor va a ver o cuando está platicando con la mujer samaritana, que se asombran los mismos discípulos. Pero el Señor les está mostrando que no solamente la invitación es para ellos en la adoración, sino también es para todas las personas. Entonces, qué bendición, porque ya aquí tenemos indicios de la manera como Dios está tratando a las naciones, y podemos decir en un cierto sentido que son salmos misioneros, porque se está invitando a toda la gente. Bien, vamos aquí todavía. Bueno, aquí tenemos una imagen de un coro de levitas. Imagínense lo impresionante que ha de haber sido, cómo cantaban, cómo expresaban su gratitud al Señor los coros, ¿sí? Bien, entonces veamos esta observación. En el Salmo 118 aparece el recurso de la repetición para hacer énfasis en la enseñanza sobre un asunto determinado. Hay 5 secciones, en este Salmo hay 5 secciones de repetición. La primera ya la vimos, del 1 al 4. La frase que se repite es que para siempre es su misericordia. Pero ahora vamos a la segunda sección. Por favor, vayamos a los versículos del 6 al 7. Regresamos al Salmo 118, del 6 al 7. Y lo leemos todos juntos. Fijémonos, hermanos, qué bonito es este Salmo por la manera como poéticamente está expresando una tremenda enseñanza. Versículos 6 y 7. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Cuál es la frase que se está repitiendo aquí? Jehová está conmigo, exactamente. Entonces, Jehová está conmigo. Entonces se repite eso para dar énfasis acerca de lo que Dios está haciendo a favor del salmista o del pueblo en sentido general. Tercera sección va de los versículos 8 al 9. 8 al 9. Ahora veamos otra vez. Leamos 8 y 9. Dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Cuál es la frase que se repite? Mejor es confiar en el Señor. Fíjense bien qué cosa. Ahora, cosa muy curiosa, hermanos, cosa muy curiosa. Aquí viene un detalle muy especial. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál creen ustedes que es el texto que queda mero en el centro? Pues es el 8, es el 8 exactamente, muy bien, el 8. El 8 que dice, y miren qué expresión tan tremenda, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Qué texto tan grandioso? Y este es el texto que queda mero a la mitad, es el texto central de toda la Biblia. Entonces nos anima a confiar en Dios. Entonces, qué impresionante. Si usted cuenta todos los versículos, hace la suma de todos los versículos de la Biblia y luego le saca la mitad, le va a caer en este salmo, ¿sí?
y en este versículo. Entonces, ¿qué cosa especial? Bien, vamos a la cuarta sección, los versículos del 10 al 12, para que veamos cómo se está utilizando el recurso de la repetición. Del 10 al 12, todos juntos. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Cuál es la frase que se repite? Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Otra vez, fíjense bien, entonces vuelvo otra vez a utilizar ese mismo recurso de estar repitiendo. Ya llevamos 4, ahora vamos a la quinta sección, del 15 al 16, por favor. 15 al 16. Todos juntos, 15 al 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Cuál es la frase? La diestra. ¿Y qué es la diestra, hermanos? ¿Qué es la diestra? A ver, la mano derecha, exactamente, es la mano derecha. ¿Qué es la mano fuerte? ¿Sí? Bueno, con excepción de los que son zurdos, ¿verdad? Pero la mayoría somos de mano derecha y aquí está utilizando este recurso diciendo la mano derecha de Dios es la que nos da fuerza, es la que nos defiende, es la que nos saca triunfantes, la que nos da seguridad. Entonces, esa repetición es fabulosa porque hace notar una enseñanza grandiosa para nuestras vidas. Entonces, está repitiendo una frase. Entonces, es un bonito recurso. Vamos acá. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es la gratitud por los favores que Dios ha hecho a su pueblo y al que está escribiendo el Salmo. ¿Cuáles son aquellos favores en los que estamos mencionando el salmista aquí en estas expresiones? Veamos aquí, hay 6 cosas muy especiales que él está mencionando de gratitud de lo que Dios ha hecho en su vida como en su pueblo. Número 1, Dios responde en mi angustia. Vamos al versículo 5. Si alguien lo quiere leer, por favor, Salmo 118, 5. Muy bien. ¿Qué ocurrió cuando el que escribe este salmo expresa su angustia hacia Dios? Pues Dios le responde. Entonces él está agradecido, está gozoso porque Dios le ha respondido su oración. Una cosa más, en los versículos 6 y 7, ¿qué favor tan grande Dios ha hecho en su vida? En el 6 y 7 dice, Dios está conmigo. ¿Se sentía solo? ¿Se sentía desamparado? No, él podía reconocer de que Dios estaba a su lado. Aunque tenía problemas, porque te vamos a ver, tenía problemas y tenía situaciones muy, muy difíciles, pero él estaba plenamente convencido de que Dios estaba con él. Entonces se menciona aquí. Una cosa más todavía, Dios es el que da la victoria. Dios me da la victoria, lo hace muy personal. Versículos 10 al 12, del 10 al 12. Dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Quién le daba la victoria? Dios. Dios le estaba, no era por él, no era por sus recursos, no por lo que él podía hacer. Dios le estaba dando la victoria. Luego, versículo 13, por favor. ¿Qué estaba haciendo Dios a su favor? Versículo 13. Dice, se está refiriendo a sus enemigos o a un enemigo en especial. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Miren qué tremendo. Miren qué expresión. Por eso les digo que si vamos versículo por versículo, hay de verdad enseñanzas grandiosas. Dice este versículo, me empujaste. ¿Quién le empujó? Alguien malvado, alguien malo, alguien que quería afectarle, alguien que quería destruirle, alguien que quería hacerle sentir mal. Dice, pero Dios me ayudó, pero el Señor me ayudó. Si tú me empujaste, tú me orillaste a vivir una vida mal, pero Dios me ayudó a no caer.
Entonces, miren qué bendición tan grande. Luego, versículo 14. ¿Alguien que nos lea, por favor? Versículo. Y Él me ha sido por salvación. La palabra aquí salvación no tiene que ver con el asunto de salvar del pecado, aunque podría tomarse en consideración así, sino que Dios nos salva de circunstancias adversas, de situaciones críticas, de problemas, de cosas por las cuales suceden en nuestra vida que quieren hacernos daño. Entonces, la salvación aquí es muy generalizada. Tiene que ver, sí, con que Dios nos salva en un momento dado del pecado y nos lleva a una vida nueva, como lo menciona el Nuevo Testamento. Pero aquí la palabra salvación tiene que ver con todos aquellos problemas que tenía el salmista, pero Dios le ayudó a salir triunfante. Bien, una cosa más todavía, en el versículo 18. No solamente está viendo cosas muy especiales de Dios que le están haciendo sentir muy gozoso, sino hay una cosa especial que a veces pasamos por alto. Versículo 18. A ver, todos juntos lo leemos. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Fíjense bien que le está dando gracias a Dios de que le ha castigado. Le ha castigado. Salieron las noticias, hermanos, salieron las noticias que un joven fue a un lugar fue a un negocio de agua y robó una bocina. Pero resulta que los trabajadores de ese lugar y gente de ahí lo siguieron, lo agarraron y fueron a su casa a llamar a su mamá de lo que había hecho ese muchacho. Y la mamá, bueno, quién sabe cómo sucedió, pero se ven las noticias, amarraron a un poste en la calle al muchacho y la mamá le pone una buena tunda. Le pone una buena tunda. Hasta la noticia está diciendo, qué buen ejemplo está dando la mamá, porque está dándole su merecido a su hijo por haber hecho algo indebido. Y aquí el salmista está diciendo, Señor, gracias porque me castigaste. ¿Qué cometió el salmista? No lo sabemos. No dice en qué situación complicada se metió o qué cosa mal hizo, pero le está dando gracias a Dios. Y agradecemos a Dios cuando Él nos corrige, pues difícilmente o a veces no lo hacemos. Y veamos el versículo 18, dice, me castigó. ¿Y cómo me castigó? Gravemente me castigó, mas no me entregó a la muerte. Bien, fíjese, entonces debemos darle gracias a Dios de que nos disciplina. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, se menciona un hecho muy tremendo con relación a este asunto del castigo. Si Dios nos llega a castigar, es por algo tremendamente maravilloso para nosotros. Vamos a ver, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 para que veamos por qué razón Dios nos castiga o nos disciplina. Hebreos 12. Dice los versículos del 4 en adelante. Estamos en Hebreos 12, del 4 en adelante. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado, fíjense bien, aquí comienza esta enseñanza, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué, como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿de qué debemos dar gracias? Debemos darle gracias al Señor que disciplina, porque se está demostrando claramente que somos hijos de Él. Si no fuéramos hijos, ¿nos disciplinaría? No. ¿Usted disciplinaría como padre a un chiquillo de la calle que no es su hijo? No, ¿verdad? No nos meteríamos en ese problema. Disciplinamos a nuestros hijos. Pues es lo que está diciendo aquí este texto. Y por eso es que el salmista está dándole gracias a Dios, porque está demostrando que entonces pertenece al Señor. Señor, gracias porque me disciplinaste. Gracias porque me castigaste. Gracias porque me hiciste pasar por un momento
para que yo reflexionara, un momento difícil para que yo reflexionara, porque me estás demostrando que yo te pertenezco. Y miren qué cosa tan especial. Entonces, por eso es que se está mostrando la confianza en Dios por la manera como el Señor está tratando tanto a él como a su pueblo. Bien, una cosa más aquí. ¿Qué clase de problemas tenía el que escribe este salmo? Hay tres situaciones. Hay enemigos personales que tiene, ahorita lo vamos a ver. Son el asedio de las naciones, y algunos comentaristas, si usted lee algún comentario relacionado con este salmo, están mencionando que esta frase, el asedio de las naciones, que ahorita vamos a ver, es que posiblemente el salmista era un rey y por eso le atribuyen a David este salmo. Obviamente que David no vivió en el tiempo de Esdras, de Nehemías, porque el rey David vivió mucho antes. Pero están mencionando que posiblemente haya sido un rey el que escribe este salmo, porque está mencionando que las naciones llegaron contra él, es decir, atacaron su reino. Y por último es el castigo de Dios. Entonces tiene tres problemas encima. Número 1, sus enemigos. Número 2, las naciones que le están combatiendo, y también un problema con Dios, un problema personal con Dios. Vamos a ver aquí los versículos 5, 7 y luego el 13. Del 5 al 7. Alguien que nos lea, por favor, del 5 al 7. Muy bien, entonces tenía aquí problemas con ciertas personas, tenía enemigos. Fíjense bien, por eso está diciendo y está expresando su confianza en el versículo 6, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque había gente que le estaban afectando. ¿Quién era este salmista? No lo sabemos. Si era David o era alguien más, quién sabe. Pero la situación es que tenía problemas con alguien. Y todavía en el versículo 7 dice: por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Había gente que le estaba aborreciendo. La palabra aborrecer aquí significa que de verdad le tenían un coraje, pero fuerte. Querían afectarlo grandemente. Y ahora el versículo 13 que leímos hace rato. Versículo 13 dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Entonces ese enemigo o esos enemigos lo estaban ahorillando, pero no lo estaban ahorillando para maltratarlo, para golpearlo, para matarlo, sino para que cometiera algo grave contra Dios. La palabra o el verbo caer se está refiriendo a caer en algo malo. Y por eso dice: Jehová me ayudó, el Señor me ayudó a no cometer ese error. ¿Sí? Bien, ahora veamos el otro problema. Versículos 10 y 12. Versículos 10 y 12. A ver, Adrianita, por favor, si nos puedes leer. Versículos 10 y 12. Sí. Todas las naciones me rodearon, mas en nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Muy bien, entonces aquí está hablando de un conflicto bélico de pueblos de alrededor, posiblemente los edomitas, los filisteos, los amonitas, los cananeos, los amalecitas, o los asirios, podemos pensar así, que querían destruir, que querían afectar el reino, y entonces por eso dice la expresión, todas las naciones. ¿Cuáles todas las naciones? Pues todas las que estaban alrededor, con que siempre tuvo conflictos Israel. Israel tuvo conflictos con los asirios, con los babilonios, con los egipcios, con los filisteos, que ya sabemos, los amonitas, moabitas, edomitas, etc. Tenía muchos conflictos con todas esas naciones, como lo tiene hoy en la actualidad, ¿sí? Como ahorita que está el problema con Líbano y el problema que tuvo con Palestina, y bueno, muchos pueblos están en contra de Israel, y entonces este personaje, por eso está diciendo que posiblemente era un rey, porque está diciendo: las naciones me rodearon mi reino, pero Dios me ayudó, pero Dios me dio la victoria. Entonces tenía ese conflicto serio.
Y luego el castigo de Dios, que ya lo vimos. Tenía un problema serio con Dios. ¿De qué había fallado? ¿En qué había caído? ¿O qué había hecho mal? Que tenía conflicto con el Señor, porque el Señor le corrigió, pero qué bueno que le corrigió, y le da gracias a Dios por esa situación. Entonces, ahí están los favores que está diciendo el salmista, y que todo el pueblo está entonando, porque también es parte de la misma situación. Lo que le pasó al salmista es lo mismo que ellos están viviendo como pueblo. Y vamos a ver ahora aquí. Vamos a la siguiente sección. El pueblo a las puertas del templo. El gozo de ir a la casa de Dios y la exaltación al Señor. Vamos a ver aquí. Dice, fíjense bien, dice en el versículo 19, abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah, esta es puerta de Jehová, por ella entraré a los justos. Fíjense bien que estas palabras se parecen mucho a las palabras que aparecen en el Salmo 24. Incluso nosotros tenemos un canto basado en el Salmo 24. Por favor, vayamos al Salmo 24. Y dice en el versículo 7 al 9. Sí. ¿Perdón? A las puertas del templo. Sí. Ok, muy bien. Por favor, vayamos al Salmo 24, y hay cierto parecido en los versículos 7 y 9 sobre todo, y dice así, lo leemos todos juntos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Aquí está hablando de las puertas de la ciudad de Jerusalén, la ciudad sagrada. Para los israelitas, para los judíos posteriormente, cuando regresaron de Babilonia, las puertas de Jerusalén era la forma de expresar de que estaban en el lugar correcto, en la presencia de Dios, porque ahí estaba el templo, porque ahí estaba el Señor con ellos. Y veamos acá. En la antigüedad, las puertas eran más o menos de esta forma, de esta manera, en la antigüedad. En la arqueología se puede ver cómo eran las puertas de las ciudades antiguas, y más o menos así. Y volviendo otra vez, si el contexto del Salmo 118 tiene que ver con Esdras y Nehemías, entonces vamos a ver aquí que hay una cosa muy tremenda en relación con este salmo, porque al decir las puertas, en el versículo 19, pues se está refiriendo a las 10 puertas que había en la reconstrucción. En el tiempo del Señor Jesús ya no eran 10, eran solamente 8. Pero en el tiempo de Nehemías y de estas se reconstruyeron 10 puertas. Y aquí están los nombres: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta del juicio. Aquí están los textos bíblicos donde ustedes pueden encontrar dónde están esas puertas. Entonces, en el tiempo de Esdras y de Nehemías, al reconstruir la ciudad y especialmente construir la barda, el muro, la muralla, pues colocaron 10 puertas muy especiales y les dieron nombre, y ahí están los nombres en la Biblia. Posteriormente, ya pasando unos siglos, en el tiempo del Señor Jesús, se redujeron a solamente 8. De estas puertas que aparecen aquí, la más importante en toda la Biblia, ¿cuál cree que sea? La puerta oriental, la puerta oriental. Y déjenme mostrarles, ahí está una fotografía de la puerta oriental. En este momento, la puerta oriental está cerrada, no está abierta, ¿sí? Pero cuando venga el Mesías, cuando venga el Señor, Él va a entrar por esta puerta, ¿sí? A la ciudad de Jerusalén va a entrar por esa puerta. El Señor va a llegar al Monte de los Olivos, y de ahí se va a encaminar rumbo hacia Jerusalén, y esta es la puerta por donde va a entrar. Entonces es una cosa impresionante. Vamos a ver
Aquí está un croquis de cómo estaban las puertas en la ciudad de Jerusalén. El templo estaba aquí en el centro, estaba aquí el altar de bronce, alrededor estaban las murallas y las flechas están indicando la forma de localizar las puertas. La puerta de las ovejas, la del pescado, la puerta antigua o vieja, la puerta de Efraín, la puerta del valle, del muladar, la de la fuente, las aguas, caballos, la puerta oriental. Aquí está la puerta oriental porque va directamente hacia el templo, y la puerta del juicio. ¿Por qué el Señor va a entrar por la puerta oriental? Porque Él se va a dirigir inmediatamente al templo. Recordemos que el anticristo va a entrar también al templo. El anticristo, en el tiempo de la tribulación, el anticristo va a entrar al templo y va a querer hacerse pasar por Dios. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, por favor, para que veamos que, aunque a veces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver las puertas? ¿Y por qué se dan muchos detalles? Pues porque tienen un propósito. Fijémonos, hermanos, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Y vamos a leer los versículos desde el 1 en adelante para que notemos la forma como se está mencionando esta enseñanza. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, y ahí está, fíjense bien lo que va a pasar con el anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, qué cosa tan tremenda. Ahora, esto no es nuevo lo que está diciendo Pablo. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo especial de los judíos. Para nosotros le llamamos el periodo intertestamentario. La continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a veces como que uno no lo nota. Terminamos de leer Malaquías, inmediatamente seguimos con Mateo y parece que como que la secuencia en el tiempo pasa así. Pero resulta que hay una separación de 200 años. En esos 200 años hubo guerras contra los judíos y diferentes gentes, griegos, los romanos incluso llegaron por ahí y diferentes gente. Bueno, pues se cuenta la historia de un hombre llamado Antíoco Epífanes, que entró al templo, llegó hasta el lugar santísimo e hizo una cosa muy blasfema porque sacrificó un cerdo. Lo sacrificó ahí en medio, porque él vio que no había nada. Él pensó que iba a encontrar muchos objetos de oro y cosas muy especiales. No encontró eso. Y entonces él, para profanar el templo, sacrificó un cerdo. Entonces se menciona que pues ahí está el ejemplo de un anticristo en Antíoco que llegó de esa manera. Eso es histórico. No aparece en nuestras Biblias porque tiene que ver entre el periodo de Malaquías y de Mateo, que más o menos es un tiempo de 200 años. Pero lo mismo va a ocurrir con el anticristo. El anticristo va a llegar y se va a hacer pasar por Dios al entrar al lugar santísimo. Y el Señor Jesús va a venir otra vez a la puerta oriental, pero Él sí va a venir ahora sí a poner todo en orden. Bien, veamos estas profecías. Aquí están las profecías. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y me dijo Jehová: esta puerta estará, fíjense bien, por eso es que está cerrada, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Entonces todo este tiempo ha estado así. ¿Cuándo se va a abrir? Pues cuando venga el Señor, ¿sí? Entonces
Esta es una situación muy, muy tremenda y ahí está una comprobación de que el de la profecía bíblica es verdad, ¿sí? Cosa muy, muy contraria a las famosas profecías que hay de otras personas o de otras religiones que no son certeras, ¿sí? Bien, vamos aquí. Las puertas deben de referirse a las puertas de Jerusalén o el templo. Son las puertas de justicia y de Jehová, porque la presencia de Dios está en el templo. Es probable que una procesión con el arca del pacto simbolizaba el retorno de Jehová al templo. Entonces, la procesión llevaba el arca del pacto y por eso estaban indicando que Dios estaba en medio de ellos. Entonces, por eso el salmista está diciendo, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Entonces, miren, qué bendición. Vamos acá adelante. Dice, ahora viene un pasaje mesiánico. Por favor, leamos el versículo 22 todos juntos. Versículo 22, todos juntos. Dice, la piedra que desecharon, todos juntos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pregunta bíblica. ¿Dónde usted ha leído en el Nuevo Testamento este texto? ¿Dónde lo ha leído? En Mateo, muy bien. En el Evangelio de Mateo y también en Primera de Pedro capítulo 2. En Primera de Pedro capítulo 2 ahí se menciona. Pero en el libro de los Hechos, tiene la confirmación y aquí viene un principio muy especial, fíjense bien. Hay un principio de hermenéutica, o sea, la hermenéutica es para interpretar correctamente la Biblia. El primer principio es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando leemos un versículo como este, ¿a quién le atribuimos? Puede ser Israel, puede ser el rey David. ¿A quién se está refiriendo a la piedra que desecharon los edificadores? Bueno, pues en un sentido muy general, hay dos interpretaciones a través de los tiempos. Israel es la piedra desechada de las naciones de alrededor, porque siempre hubo conflictos y nunca aceptaron el mensaje que Dios les estaba dando a través de su pueblo. Las naciones rechazaron a Israel. Pero en el sentido correcto de la interpretación, porque así lo dice la Escritura, la profecía en relación a Cristo, y veamos Hechos 4:11. Hechos 4:11, por favor. Hechos capítulo 4 y versículo 11. A ver, todos juntos, dice así el texto. Hechos 4:11, todos juntos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Recordando el Salmo 118, versículo 22, ¿y a quién se lo está atribuyendo? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Al Señor Jesucristo. Y entonces, miremos qué forma tan tremenda está hablando Pedro. Ahora, Pedro solamente lo estaba diciendo porque se le ocurrió, porque salió de su imaginación. Leamos, por favor, el versículo 8 para que nos demos cuenta de la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 8. ¿Qué dice todos juntos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿A quién estaba hablando Pedro? A gente judía. Y él, y bajo la dirección del Espíritu de Dios está diciendo, el texto del Salmo 118, versículo 22, se está refiriendo al Señor Jesús. Y no lo está diciendo él, lo está diciendo por la dirección del Espíritu Santo, porque él en ese momento estaba lleno de su presencia. Entonces, ahí está la interpretación. Fíjense qué cosa tan especial. Y luego más adelante, Pedro lo vuelve a decir en la primera carta, en el capítulo 2, vamos a leerlo por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Y leamos lo que dice, vamos a leer los versículos 5 y versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice así. Vosotros también, a ver todos juntos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Quién es él? El Señor Jesús. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra vez vuelvo a repetir lo que había mencionado ya en Hechos capítulo 4 y versículo 11. Entonces, el texto inmediatamente del Salmo 118, 22 se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque así lo está confirmando la Escritura. Bien, ahora veamos esto. El edificio de la iglesia, hablando en un sentido de arquitectura, el edificio que es la iglesia tiene una base sólida. ¿Y quién es la base sólida? Pues es la piedra del ángulo. ¿Qué era la piedra del ángulo? Una piedra que se le colocaba en un extremo. Aquí, hermanos, aunque no lo crean, hay una piedra del ángulo, está allá en la esquina. Y esa piedra es un bloque de una piedra, de una roca que un hermano trajo desde Querétaro. Este hermano, el yerno del hermano Abel Sánchez, no sé si alguien se acuerda, pero trajo la roca, trajo el bloque y dijo el hermano, dice, esta piedra, por favor, cuando comiencen a construir el templo, ahí la ponen, esta va a ser la piedra del ángulo. Y ahí está, en esa esquina, abajo de la columna, ahí está esa piedra del ángulo. Y en el sentido espiritual, aquí está la piedra del ángulo y de ahí estamos todos como iglesia creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Primera de Corintios 3:11, alguien que nos lea, por favor, 1 Corintios 3:11. Ya vamos a terminar, hermanos. 1 Corintios 3:11, ¿qué dice el texto? Si alguien es rápido en la esgrima. Muy bien. Nadie puede poner otro fundamento, nadie puede colocar otra piedra del ángulo, solamente es el Señor Jesucristo en nuestra vida como iglesia. Entonces, fijémonos otra vez, aquí está otra vez el texto de Hechos 4:11. Bien, en la arquitectura antigua, la piedra angular servía para unir dos paredes. Vamos a regresar acá. Aquí está la piedra angular, aquí está una pared, aquí está la otra pared. Unía dos paredes, de ahí se levantaba todo el edificio. Y en la arquitectura antigua, la piedra angular servía para unir dos paredes. En la carta a los Efesios, el Señor Jesucristo vino a unir dos pueblos, judíos y gentiles, en una misma fe. Y aquí está el texto: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quitó la barrera y levantó su edificio, que es la iglesia, y Él es la piedra angular. Entonces, miren qué bendición tan tremenda. Bien. Segundo pasaje mesiánico. Ahora vamos a ver, por favor, vamos al segundo pasaje mesiánico. Y aquí lo encontramos, Salmo 118, 26. Vamos a leerlo todos juntos aquí está en la transparencia. Dice así: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Cuándo se dijo estas palabras? ¿Cuándo se dijeron estas palabras? Bendito el que viene en el nombre de Jehová, en el Señor, en la entrada triunfal, ¿verdad? En lo que en algunos grupos cristianos le llaman el Domingo de Ramos, cuando entró el Señor Jesús, entró triunfante a Jerusalén. Y aquí está el cumplimiento 21:9, que es lo que decía nuestro hermano Aldo, el cumplimiento. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bien, aquí es una imagen, una pintura relacionada con la entrada triunfal del Señor Jesús bien a Jerusalén. Observación: Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana, que a veces la pronunciamos, pero no sabemos de dónde viene. La palabra Hosana en Mateo 21:9 viene del Salmo 18:25, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora.
Esa frase en este versículo, la frase sálvanos ahora es Hosana, significa salva ahora. ¿Sí? Entonces, Hosana, vuelvo a repetir, significa salva ahora. Entonces, cuando la gente estaba diciendo, Hosana al Hijo de David, ¿qué le estaba diciendo al Señor? Señor, salva ahora, Señor. ¿Y lo iba a hacer? Claro que sí, porque en esa semana fue a la cruz. En esa semana, el día viernes, entró triunfalmente el primer día de la semana, el domingo de Ramos, como se le conoce, y el viernes fue a la cruz. Entonces, se hace realidad, dice, Hosana en las alturas, otra vez la palabra. Bien, y tenemos acá, termina el Salmo con esta exaltación. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré, alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así como empieza, así termina, así remata para seguirle agradeciendo a Dios por todo lo maravilloso que ha sido. ¿Sí? La doxología. En la fe cristiana, la doxología es un canto que exalta a Dios en su majestad, en sus obras y en su Trinidad. Se usa la palabra doxología para terminar el culto cristiano. La doxología está centrada en la alabanza del único y verdadero Dios. Cuando cantamos la doxología, exaltamos a Dios como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, una doxología es el remate, el cierre del culto cristiano en adoración al Señor, como lo está haciendo el Salmo 118 aquí, ¿sí? Entonces, él está expresando su doxología. Bien, hermanos, entonces, ¿qué aprendemos de este Salmo 118? ¿Comentarios, preguntas? Y nos quedamos cortos porque hay